¿Realmente conoces la verdad sobre el agujero de Mel? Escondido en las tierras de Melwaters, en la cordillera de Manastash, al oeste de Ellensburg, Washington, este abismo devoraba cantidades interminables de basura, desde desechos domésticos hasta electrodomésticos rotos, sin mostrar signos de llenarse. Más que un simple agujero, sus misterios se profundizaron cuando los animales comenzaron a evitarlo, y señales de radio inexplicables emanaban de sus profundidades. En 2017, un equipo valiente lanzó una cámara en su enigmático vacío, y las revelaciones sacudieron al mundo. Su descubrimiento provocó una retirada inmediata, destacando el peligro que se escondía en su interior. Únete a nosotros mientras revelamos la increíble historia del agujero de Mel. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. En la cordillera de Manastash, al oeste de Ellensburg, Washington, Melwaters descubrió algo que despertaría el interés de todos los que escucharan sobre ello. En la propiedad de Mel había un gran agujero, aparentemente un pozo. Pero no te equivoques, porque no era un pozo común. Durante mucho tiempo, sirvió como un vertedero de basura para Mel y otros propietarios de tierras. Arrojaban de todo allí, desde desechos domésticos hasta electrodomésticos rotos y llantas viejas. Cualquier cosa que necesitara ser desechada terminaba allí. Pero, curiosamente, el agujero nunca parecía llenarse. Esto naturalmente despertó la curiosidad de Mel, porque, dado todo lo que se había tirado allí, el agujero ya debería haber estado lleno, o casi lleno. Pero eso no era todo. Comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor del agujero, e incluso los perros de Mel empezaron a evitar esa área. Siempre que estaba cerca con una radio, las señales se volvían completamente desordenadas. Pero lo más extraño de este agujero es que parecía no tener fondo. ¿Qué tenía de tan fascinante este agujero? Con los años, puede que hayas escuchado algunas historias o teorías sobre el agujero de Mel. Avanzando hasta 2017, un grupo de investigadores logró encontrar el famoso agujero e incluso se atrevió a explorarlo. Sin embargo, cuando bajaron una cámara en el agujero, encontraron algo que los sacudió por completo. De hecho, fue tan aterrador que la única opción que tuvieron fue huir, ya que en ese momento sus vidas estaban en peligro. Pero antes de descubrir qué fue lo que resultó tan aterrador, echemos un vistazo a los hechos. Para entender mejor las revelaciones, necesitamos más contexto sobre el agujero de Mel. El agujero de Mel es un pozo circular con un diámetro de 2,97 metros. Está rodeado por una pared de piedra que desciende unos 4,5 metros. Esa es la parte visible, porque después de esos 4,5 metros, solo hay oscuridad total. En la época en que Mel y su esposa comenzaron a depositar objetos y tirar basura en el misterioso agujero, no fueron los primeros en hacerlo. De hecho, sus vecinos ya tenían la costumbre de tirar toda la basura allí. Siempre que Mel preguntaba a los vecinos sobre el agujero, todos decían que ya estaba allí cuando ellos llegaron. Sin embargo, todos se preocupaban por el agujero, porque aunque arrojaban mucha basura en él, no se escuchaba el sonido de los objetos al caer. No había ecos de un impacto, como cabría esperar al lanzar algo en un pozo. Esto solo significaba que no había indicios de un fondo. Esto llamó la atención de Melwaters, quien se volvió aún más curioso sobre el agujero. Así que decidió desentrañar el misterio del agujero. Lo primero que haría sería descubrir si tenía fondo. Sin embargo, en este punto, la única pregunta que rondaba era: ¿hasta dónde realmente llegaba el agujero? O mejor aún, ¿qué había en el agujero que conmocionó a todo el mundo? Sigue leyendo para descubrirlo. Como Mel era un ávido pescador, tenía muchos carretes de hilo de pescar. Entonces, para encontrar el fondo del agujero, comenzó a bajar algo. Ató un peso de aproximadamente 450 gramos al hilo y comenzó a bajarlo. Digamos que quedó asombrado a medida que la línea descendía más y más. Al final, la línea descendió hasta una asombrosa profundidad de 1.372 metros, que era la longitud total del carrete. Aún más sorprendente fue que nunca pareció tocar el fondo. Aunque esto fue un contratiempo, Mel enrolló la línea de vuelta, y cuando finalmente llegó a la superficie, estaba completamente seca, lo que significaba que no había tocado agua. Mel no se rindió y decidió reemplazar el peso por un rollo de balas. Esta vez, esperaba encontrar agua en alguna profundidad, pero cuando enrolló las balas de vuelta después de alcanzar la longitud máxima, también estaban secas. Mel tuvo que volver a la mesa de trabajo y encontrar una forma de ir más profundo en el agujero. Entonces conectó carretes de hilo de pescar uno tras otro para descender aún más. Sin embargo, incluso a una profundidad de 3.048 metros, no había señales de un fondo. Pero no se detendría ahí, ya que estaba decidido a descubrir si el agujero tenía fondo.
Al final de sus intentos, había bajado líneas hasta unos 24.384 metros, más de 15 millas. Pero incluso con todo esto, su búsqueda de respuestas fue infructuosa, ya que nunca encontró el fondo del agujero. Encontrar el fondo resultó ser completamente inútil. Pero en su búsqueda de respuestas, Mel terminó descubriendo otra cosa. Siempre que se acercaba al agujero para continuar su intento de encontrar el fondo, notaba que sus perros evitaban completamente el misterioso agujero. No solo eso, sino que clavaban las patas en el suelo cada vez que intentaba forzarlos a acercarse al agujero. Era como si sintieran alguna fuerza misteriosa emanando del agujero. Además, algo que nunca había llamado la atención hasta más tarde fue la falta de cualquier señal de vida silvestre o insectos en el área alrededor del agujero. Los únicos animales salvajes que se veían cerca del agujero eran solo algunas aves volando alrededor. Esto realmente llamó la atención de Mel, quien decidió discutirlo con sus vecinos. Cuando preguntó si los perros de ellos también mostraban el mismo comportamiento cerca del agujero, todos confirmaron que sí. Parecía que todos los perros compartían el mismo sentimiento respecto al agujero. Había alguna fuerza misteriosa emanando de él. Sin embargo, las historias continuaban volviéndose aún más aterradoras. Cuanto más investigaba Mel sobre el agujero, más misterioso se volvía. ¿Pero qué tan misterioso era realmente? Sigue leyendo para descubrirlo. Mientras Mel y sus vecinos discutían más sobre el agujero y el extraño comportamiento de sus perros, uno de los vecinos contó una de las historias más escalofriantes jamás escuchadas sobre el agujero. El vecino afirmó que, no mucho antes de esa conversación, su perro había fallecido. En lugar de enterrarlo, decidió despedirse del animal arrojando su cuerpo al agujero. Después de hacerlo, no pensó mucho en el asunto, ya que estaban acostumbrados a tirar cosas en el agujero. Sin embargo, unos días después, mientras caminaba por la propiedad, vio a un perro corriendo por una zona boscosa. Solo cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que en realidad era su perro muerto, reconociéndolo por el collar familiar. Pero cuando intentó llamar al perro, este no respondió. El vecino afirmó que parecía que el perro no tenía conciencia de su vida pasada ni de la identidad de su dueño. ¿Pero era posible que ese fuera un perro de otra dimensión? Digamos que eso fue muy extraño y perturbó profundamente al vecino. A partir de ese relato comenzaron a surgir varias teorías. Una de ellas sugería que ese era un perro de otra dimensión que se veía exactamente igual. Pero como dijimos, esa era solo una de las teorías. Además, comenzaron a surgir otras historias extrañas. Y con la línea de pesca bajando más y más profundo, Mel terminó con más preguntas que respuestas. Estaba lleno de dudas y sin soluciones. Debido a la complejidad de este misterio, Mel se dio cuenta de que necesitaba ayuda para entender lo que estaba pasando. Como era 1997, solo había un lugar para discutir lo extraño y lo sobrenatural. El programa Coast to Coast AM con Art Bell. El programa se transmitía principalmente desde el desierto del suroeste de Estados Unidos y llegaba a cientos de estaciones en todo el mundo, con una audiencia impresionante de 10 millones de oyentes. Si había alguien que podía arrojar algo de luz sobre la situación de Mel, sería Art Bell y su público. Determinado a encontrar respuestas sobre el agujero, el 21 de febrero de 1997, Mel dio el audaz paso de enviar un mensaje a Art. En el mensaje, detalló toda su experiencia con el agujero, desde cómo había bajado 24.384 metros de hilo de pesca, hasta cómo nunca escuchó el eco de una vieja nevera que él y su esposa arrojaron al agujero llegar al fondo. El mensaje era muy detallado, y Mel se aseguró de dar la mayor cantidad de información posible para atraer la atención de las personas. Después de enviar el mensaje, no pasó mucho tiempo antes de que Art lo llamara. Y, en pocas horas, el agujero de Mel se convirtió en una sensación mundial. Así, Mel comenzó a ser invitado a varios programas donde desvelaba cada vez más detalles sobre el fenómeno misterioso. Este movimiento trajo tanto resultados positivos como negativos. Por el lado positivo, Mel logró recibir valiosos consejos de personas de todo el mundo que lo escuchaban. Algunas de las sugerencias incluían el uso de un láser para medir la distancia hasta el fondo, además de recomendaciones para usar un radar para evaluar la profundidad. Todas estas eran buenas sugerencias, algunas de las cuales nunca se le habrían ocurrido por sí mismo. Pero, como con cualquier cosa positiva, también había un lado negativo. A pesar de haber obtenido respuestas y sugerencias de personas de todo el mundo, ahora millones sabían que el agujero existía. Esto fue el resultado de sus revelaciones en la radio. Durante el programa, Mel dejó escapar algunas pistas sobre la ubicación del agujero. Y, por causa de ese simple acto, su vida cambió para siempre. Verás,
Solo un día después de la transmisión inicial y el detallado relato sobre el agujero en la radio, Mel no imaginaba que al regresar a su propiedad encontraría su entrada bloqueada. Sin embargo, no fue bloqueada por personas comunes, sino por el ejército de los Estados Unidos. Sí, el gobierno había escuchado sobre el agujero y quería explorarlo por su cuenta. Después del programa de la noche del viernes, Mel comenzó a notar algo de actividad de helicópteros alrededor de su propiedad. Esto continuó por algunos días, ya que personas, incluido el gobierno, querían ver el agujero por sí mismas. Según Mel, el agujero afectaba el entorno que lo rodeaba. Por alguna razón, los animales lo evitaban, pero las plantas prosperaban. Además, las radios comenzaban a actuar de manera extraña cuando se acercaban al agujero. Cada vez que una radio se acercaba al agujero, inmediatamente comenzaba a emitir estática, y aunque intentaran sintonizar, no servía de nada. Sin embargo, hubo momentos en los que la radio captaba una señal, pero parecía provenir de otro lugar. Mel recordó que un día, mientras escuchaba la radio en su casa, el aparato comenzó a reproducir lo que él describió como música de una época antigua. Cuando intentó cambiar de estación, terminó sintonizando un partido de béisbol. Al principio, pensó que era solo el narrador de la primera base. Sin embargo, al escuchar con más atención, se dio cuenta de que ese no era un partido que se estaba jugando en ese momento. En realidad, era un partido que se había jugado en 1967, 30 años antes. Todo sobre ese agujero era simplemente extraño. Había cosas inexplicables sucediendo alrededor del agujero que ni los científicos podían explicar. ¿Pero qué más sucedió como resultado de ese agujero? ¿Y Mel finalmente logró descubrir los misterios que rodean al agujero? Sigue leyendo para descubrirlo por ti mismo. Antes de descubrir si había algo más extraño sobre el agujero, volvamos a la noche de la llamada entre Art y Mel. Esa noche, la llamada duró aproximadamente 1 hora. Fue 1 hora entera de Mel, simplemente explicando sus reflexiones sobre el agujero y lo que pensaba que todo eso significaba. Y así, después de la llamada, Mel naturalmente regresó a casa. Pero al llegar, encontró una barrera en la carretera, controlada por soldados armados del ejército. Al mirar alrededor, también vio señales de maquinaria pesada siendo traída a la zona. Cuando preguntó qué estaba pasando, le dijeron que estaban allí debido a un accidente de avión que supuestamente había ocurrido en su propiedad. Eso no tenía sentido para Mel, ni para nadie, ya que no había reportes ni señales de fuego o humo. A pesar de ser él quien había compartido la noticia sobre el agujero, y aunque la propiedad era suya, a Mel se le prohibió la entrada hasta que se completara una investigación sobre el supuesto accidente. Cada vez que pedía hablar con la persona a cargo, un hombre con ropa civil se acercaba y le informaba que la tierra podría ya no ser suya. Y, como una forma de amenazarlo para que se fuera definitivamente, el hombre afirmó que encontrarían un laboratorio de drogas en la propiedad si no cooperaba. Enfurecido por la audacia del hombre al tomar su propiedad, Mel lo amenazó diciendo que iría a la prensa para hablar sobre el caso. Y el hombre, pensando que Mel estaba fanfarroneando, lo alentó a hacerlo, afirmando que nadie le creería. Lo que el hombre no sabía era que Art Bell y su audiencia ya creían en Mel, dado que él ya les había contado sobre el agujero. Unos días después, Mel recibió una llamada de Art, quien quería una actualización sobre la situación. Fue durante esa llamada que Mel reveló información que dejó a todos aún más interesados y aterrorizados al mismo tiempo. Mel afirmó que un vecino había visto lo que parecía ser un rayo oscuro saliendo del agujero y atravesando las nubes. Sin embargo, es importante señalar que Mel no fue quien presenció esto personalmente. Art Bell y otros oyentes curiosos comenzaron a señalar algunos hechos sobre el área, afirmando que esa región de Washington era un centro de avistamientos de ovnis, desapariciones y sucesos sobrenaturales. Incluso había quienes afirmaban que muchos eventos paranormales ocurrían alrededor del área. Mientras surgían estas afirmaciones, también surgían teorías para apoyarlas. Una de esas teorías, sugeridas por los oyentes, era que el agujero podría estar en una línea ley. Afirmaban que este agujero era algún tipo de portal hacia otra dimensión, o tal vez incluso hacia otro tiempo. Explicaron además que cualquier cosa arrojada allí simplemente desaparecía y posiblemente se acumulaba en un montón misterioso en otra dimensión, un montón de basura hecho de electrodomésticos viejos y animales desafortunados. Otro oyente una vez sugirió la teoría de que aquello podría ser un túnel hacia la Tierra hueca, como una especie de metro que atravesaba el centro de la Tierra. Todo tipo de teorías se plantearon sobre el agujero, hacia dónde llevaba o qué exactamente era. Sin embargo, lamentablemente, ninguna de esas teorías pudo ser confirmada por nadie.
Los oyentes del programa de Art Bell discutían sus ideas, y todos especulaban en largas conversaciones. Por curiosidad, Art Bell decidió investigar la propiedad por sí mismo para ver el agujero con sus propios ojos. Sin embargo, al igual que Mel, no pudo llegar al punto donde estaba el agujero. Aún queriendo respuestas, decidió que sería mejor preguntar a algunos lugareños sobre el agujero. Esa era la única forma de obtener más información al respecto. Fue durante esa búsqueda que un vecino anciano reveló algo bastante interesante sobre el agujero. El vecino afirmó que, hacía mucho tiempo, había algunas columnas de piedra alrededor del agujero. Eso era una información muy interesante, dado que podría significar algo más grande. Sin embargo, esa pista no condujo a ningún lado. Cuando Mel apareció en el programa para hablar sobre el extraño agujero, recibió un inmenso apoyo de personas, la mayoría de las cuales estaba muy interesada en el agujero. Por otro lado, había quienes estaban totalmente en contra de sus confesiones, diciendo que era una mala idea. La mayoría de estas personas alegaba que el gobierno podría estar escuchando. Y, como prueba de las palabras de estas personas, el gobierno realmente estaba escuchando, y llegaron al agujero antes de que Mel pudiera regresar a casa. Cuando el programa terminó, Mel prometió regresar con una actualización sobre el agujero y cualquier nueva información que pudiera haber descubierto. Pero, lamentablemente, el día que debía dar esa actualización no apareció. Además, cuando llamaron a su casa, nunca contestó. ¿Qué pudo haber pasado con él en tan poco tiempo? Preocupado por el bienestar de Mel, el equipo de televisión decidió ir a Ellensburg para descubrir qué había pasado con él. Pero, al llegar allí, se encontraron con algo tan confuso que no tenía ningún sentido. No había un agujero donde Mel había explicado. Además, al mirar alrededor, encontraron muchos documentos militares e información que sugería fuertemente la presencia del ejército. Estaba claro que habían estado allí o aún estaban allí. Todo terminó allí, hasta que surgió nueva información 3 años después. 3 años después, Mel volvió al público y afirmó que se le había ofrecido alrededor de $3 millones al año por alquilar su propiedad. Y, por supuesto, sin decir que era para el gobierno, que quería mantener todo en secreto. Sin embargo, había una gran advertencia en ese acuerdo. Mel tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad, empacar sus cosas y dejar el país de inmediato. Y no solo dejaría el país, sino que jamás podría regresar bajo ninguna circunstancia. Sin dudarlo, Mel aceptó la oferta y dejó el país, estableciendo su vida en Australia. Sin embargo, a diferencia de lo que se había acordado en el contrato de confidencialidad, regresó a los Estados Unidos, pero por una razón válida. Cuando dejó el país, Mel tuvo que dejar atrás a su familia, incluida su esposa y sus hijos, y eso era algo que no podía soportar. 2 años después de salir del país, comenzó a sentir nostalgia por su familia. Por eso, decidió regresar en secreto a los Estados Unidos solo para verlos. Inicialmente, Mel fue advertido de que sería muy peligroso hacer algo así, pero debido al amor que tenía por su familia, ignoró las advertencias y volvió de todos modos. Durante esta visita, Mel cometió un error que cambió el rumbo de su vida. Mientras estaba en los Estados Unidos, pensó que sería una buena idea llamar a Art Bell. Durante la llamada, Mel le dijo a Art que revelaría todos los secretos en la radio. Sin embargo, el día en que debía aparecer en el programa no se presentó. ¿Cómo fue posible eso? ¿Qué pudo haberle sucedido? Según el propio relato de Mel, el día en que debía participar en el programa, estaba de camino a visitar a su sobrino, tomando un autobús. Sin embargo, en medio del camino, estalló una confusión dentro del autobús, y se llamó a la policía. Todos los pasajeros fueron interrogados y trasladados a otro autobús. Fue en ese momento cuando la vida de Mel dio un giro inesperado, ya que, poco después de abordar el segundo autobús, perdió el conocimiento. Lo siguiente que Mel recuerda es haber despertado en San Francisco. Al preguntar a las personas alrededor, descubrió que habían pasado 12 días desde la última vez que estuvo consciente, pero los detalles se volvieron aún más extraños. Mel despertó en un callejón sin su billetera ni llaves. También informó que su brazo le dolía intensamente, y al examinarse, notó marcas de agujas y cintas de un posible suero intravenoso. Cuarto. Mientras recuperaba la conciencia y su mente intentaba juntar las piezas, sintió el sabor de sangre en su boca. Fue entonces cuando descubrió que le habían extraído los dientes molares. Pero eso no fue todo. A partir de ahí, la vida de Mel entró en una espiral descendente. Antes de que siquiera pudiera recomponerse y descubrir dónde estaba o qué hacer, enfrentó problemas legales. Por alguna razón, fue acusado de construcciones ilegales.
líneas de energía clandestinas, tanques sépticos y pavimentación de caminos. Sin embargo, es importante notar que Mel no había hecho nada de eso. De hecho, su propiedad pertenecía al gobierno durante los 2 años en que estuvo fuera del país. Aún así, Mel terminó perdiéndolo todo. Como si eso no fuera suficiente tortura, alrededor de 2 días después de hacer la llamada a Art, afirmando que revelaría todo, su cuenta bancaria fue vaciada. Parecía que el gobierno estaba decidido a arruinar su vida y asegurarse de que nunca hablara sobre lo que había sucedido. Pero no tuvieron un éxito completo, ya que aún pudimos conocer parte de la historia. En este punto, muchas personas comenzaron a llamar al programa, afirmando que todo era un fraude. Sin embargo, Art Bell, conocido como el maestro de las historias extrañas, permitió que Mel continuara contando su relato. Y, para asegurar que todo fuera divulgado, Art mencionó que un equipo de televisión había ido a explorar el área, pero no encontró señales del esquivo agujero. Además, afirmaron haber encontrado evidencia de actividad militar en la región. Para agregar un toque de misterio, la zona de exclusión aérea fue, por alguna razón, expandida para cubrir el mismo territorio. En ese momento, si mirabas los mapas de TerraServer, el sitio de mapas anterior a Google Earth, verías un área entera cubierta por una mancha negra. Ese detalle, hasta hoy, se confirma como verdadero. Aunque muchas personas creían en las afirmaciones de Mel sobre el agujero, había quienes expresaban sus dudas. Algunos decían que Mel podría haber tropezado simplemente con un área borrada del mapa y haber afirmado que era su propiedad. Sin embargo, TerraServer se lanzó aproximadamente 6 meses después de la primera llamada de Mel, por lo que no había forma de que supiera eso de antemano. Sin embargo, hay un giro inesperado en esta historia. Una tribu nativa americana contactó a Mel, invitándolo a Nevada. Dijeron que querían que los ayudara en una investigación sobre otro agujero sin fondo, similar al que Mel había descrito. Los miembros de la tribu lo guiaron hasta el lugar, y aunque no subió hasta la cima, hubo discusiones que involucraron a los nativos americanos, los bosques y el pozo. El consenso entre ellos era que todo estaba como debía estar. Necesitaban garantías de que Mel no era del CNN, el FBI o la CIA. Después de todas estas conversaciones, Mel finalmente llegó al agujero y tuvo una visión de primera mano. Y en este punto, probablemente todos tienen la misma pregunta en mente. ¿Qué, después de todo, había allí abajo? Este segundo agujero no estaba en una reserva indígena. De hecho, estaba en tierras públicas utilizadas por los bosques, un grupo étnico originario de la región entre Francia y España. Los bosques se establecieron en Estados Unidos, más específicamente en Nevada, a mediados de 1800, y desde entonces usan esas tierras para la cría de ovejas. Según su leyenda, este agujero existía desde hacía más de 200 años y se consideraba sagrado. Sin embargo, este agujero era completamente diferente del que Mel había descubierto antes. A diferencia del agujero de Mel, este tenía un revestimiento de metal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero las cosas se volvían aún más peculiares. Este agujero emitía algún tipo de radiación cálida. Había una especie de calor alrededor de él debido a esa radiación. Además, el revestimiento de metal no estaba hecho de cualquier metal común. Cuando Mel dejó caer accidentalmente una herramienta sobre él, no hizo ningún sonido. No hubo ni siquiera vibraciones. Fue un silencio total. Esto despertó el interés de Mel, y junto con el grupo, comenzaron a hacer experimentos con el agujero. Comenzaron bajando un cubo de hielo al agujero a una profundidad de unos 300 metros. Se aseguraron de mantener un poco de hielo en la superficie para control. Entonces, cuando el hielo en la superficie se derritió, tiraron del cubo de vuelta. Pero para su sorpresa, el hielo en el cubo no se había derretido en absoluto. Pero eso no fue todo. Aún más sorprendente fue el hecho de que ya no estaba frío al tacto y permaneció seco. De hecho, tenía una textura parecida a grandes trozos de sal. Por curiosidad, intentaron derretir el hielo sobre una llama abierta, y en lugar de derretirse, se incendió y, de hecho, siguió ardiendo durante varios meses. Después de más experimentos con el hielo, uno de los integrantes del grupo se ofreció para bajar al agujero, pero, tras acordar unánimemente que era demasiado peligroso, decidieron enviar una oveja. ¿El resultado? Digamos simplemente que no fue nada agradable. Bajaron la caja con la oveja hasta unos 300 metros antes de detenerse abruptamente. La oveja estuvo allí unos 30 minutos, tras lo cual fue devuelta a la superficie. A simple vista, todo parecía estar bien, pero tras una breve investigación, descubrieron que estaba sin vida. Cuando hicieron la autopsia a la oveja, parecía que había sido cocida de adentro hacia afuera. Sin embargo, la característica más destacada
era el tumor colosal que dominaba la cavidad abdominal de la oveja. Sin embargo, se descubrió que el tumor era, de hecho, algún tipo de foca fetal. Nada de eso era normal, ya que la foca estaba conectada al tumor por un cordón umbilical y tenía ojos humanos. Gracias por vernos, y no olvides hacer clic en el siguiente video para más historias intrigantes.